vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola a todos, mi nombre es Mel, pertenezco al grupo de jóvenes. Si tenés entre 14 y 30 años, queremos que vos también formes parte de nuestro grupo de compañerismo. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como ik.jóvenes y en Facebook como Jóvenes de Cielos Abiertos Argentina. No dejes de conectarte, esperamos verte pronto. Hola, soy Sabrina Casco, pertenezco a la Casa de Cielos Abiertos y bueno, voy a hablar sobre prosperidad. Y bueno, como todos los años, en enero nuestra casa está acostumbrada a dar primicias. Bueno, nosotros con mi marido en enero damos la primicia, ¿no? Entregamos nuestra primicia para poner a Dios en primer lugar en todo. Y bueno, con Leandro veníamos planificando unas vacaciones
Siempre lo hacemos, pero nosotros somos una familia grande, somos 7 integrantes y bueno, siempre es como que nos llegamos. Y bueno, esta vez con mi marido dijimos, no, nos vamos. Y bueno, juntamos una plata como para poder pasarla en ese lugar y bueno, pudimos alquilar una casa que la verdad nos sorprendió esa casa. En febrero nos fuimos para la costa. Bueno, cuando llegamos a la casa tenía provisiones la casa, así que bueno, re bendecidos y bueno, también pudimos suplir con las necesidades y lo que nos demandaban no tantas necesidades, sino con lo que demandan los chicos. Bueno, poder salir, comprarle cosas y bueno, también en eso pudimos suplirles y la verdad que nunca estábamos preocupados por el dinero porque estábamos tranquilos y la pasamos bien. Bueno, estuvimos 7 días en la costa. Cuando un día anterior de venirnos a casa, a mí se me ocurrió pasar por el cajero y también para sacar lo poco que quedaba para llevar a casa. Así que me sorprendí porque tenía una plata ahí guardada que no sabía. Y bueno, Dios suplió también en eso, que dije, bueno, llegamos a casa y con eso nos mantenemos hasta fin de mes, que bueno. Pero bueno, no, bien, tranquilos porque sabemos que Dios es fiel y bueno, las provisiones siempre van a estar. Bueno, cuando vinimos de vacaciones, al poco tiempo pasó esto de la pandemia y bueno, mi marido estuvo sin trabajar, no sé, 1 mes, 2 meses, y bueno, igual veíamos como cuando entregábamos nuestros diezmos, era como si él estuviera trabajando normalmente. Bueno, y así también tuvimos situaciones en la familia donde también pudimos ser de provisión a ellos, pudimos ser de bendición, y bueno, siempre no mirando también lo que a nosotros nos faltaba, sino que Dios al contrario suplía en todo, en poder bendecir a otros y bueno, también pudimos edificar nuestra casa, pudimos hacer cimientos, pudimos hacer más cosas de que quizás no hubiésemos hecho otras veces. Y bueno, como vimos ahí también las provisiones, ¿no? de parte de Dios, porque pudimos hacer un montón de cosas. Y bueno, después al poco tiempo, en el mes de agosto, que Leandro empezó a trabajar de nuevo, así con algunos clientes, bueno, cuando íbamos a diezmar veíamos que era el doble de lo que nosotros poníamos normalmente, así que bueno, eso también nos sorprendió, qué grande, qué bueno que es Dios, porque generosamente como Él da, nosotros también podemos darle lo que le pertenece, ¿no? Que el diezmo y bueno, eso es mi testimonio, ¿no? Que bueno, que a los hermanos que quizás tampoco sepan cómo es el tema de la primicia, que uno cuando pone primeramente a Dios en primer lugar, antes que de lo que sea, ¿no? Hasta de irse de vacaciones, como nosotros lo hicimos, que si no íbamos de vacaciones y no poníamos lo que a Dios le pertenece, yo creo que como íbamos a también después ver esto, ¿no? Lo que Él hace, sino que bueno, primero ponerlo en primer lugar a Él y darle lo que a Él le pertenece, lo que es de Él, y bueno, y seguir siéndole fiel, ¿no? En los diezmos también dándole a Dios lo que es de Él, porque bueno, ahí vamos a ver también cómo Él a nosotros nos hace vivir una vida en provisión, en generosidad, en bendición, ¿no? Y nosotros también podemos bendecir así después a otros. Bueno, este es mi testimonio, espero que le pueda ser de bendición a toda la familia. Así que bueno, los bendigo, bueno, gracias y paz. Abrimos las Escrituras
nos sentamos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y vamos a meditar en esta mañana en ello. Es como la mesa puesta por el Señor, ¿no? Donde empezamos con nuestro menú de entrada. Así que todo es apetecible y todo para poder recibir lo que Dios tiene para darnos en este día. La cita en esta mañana va a ser en Romanos, en el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Para que empecemos a meditar en esta palabra, en esta mañana. Voy a hablarles un poco del contexto. El apóstol Pablo es quien está escribiendo esta carta a los romanos, a todas las iglesias que estaban en Roma. Por lo que se ve, está dirigida esta exhortación a una persona que era judía, practicante, pero no es una persona que no conocía a Dios, una persona que no practicaba la religión, que era una persona del mundo, o una persona que no creía en Jesucristo, pero era judaizante, alguien que creía en el Mesías que estaba por venir. Era dirigido a personas que decían creer en Jesús, que antes habían sido judíos religiosos, que guardaban esa ley y la querían seguir guardando, pero medían y juzgaban todo lo nuevo que se estaba haciendo, toda la nueva cosa que se podía estar manifestando a través de tenerlo a Cristo como su Señor y Salvador. Y ellos juzgaban, pero hacían lo mismo. Y juzgaban de acuerdo a sus razonamientos y sus leyes antiguas, pero hacían las mismas cosas mal,
y aún algunos pecando. El apóstol Pablo le dice en esta carta, ¿qué crees? ¿Que no vas a ser juzgado cuando estás juzgando a otro y estás practicando lo mismo? El practicar el pecado, el practicar que a veces pecado no es solamente la sexualidad o la inmoralidad. El pecado es no perdonar. El pecado es calumniar. El pecado es odiar. Y tú, que estás en la misma manera juzgando a otros, estás practicando lo mismo. ¿No crees que Dios no te lo va a tomar en cuenta? Porque cuando Dios te juzgue, no va a juzgar de acuerdo a un razonamiento humano imperfecto, sino en su santidad y en su perfección y en su verdad. Y toda mentira saldrá a luz. Le dice a esta persona a la cual se dirige, estás pisoteando, abusando, no entendiendo la riqueza que hay en la longanimidad, en la paciencia y en la benignidad de Dios, que Dios la permite simplemente para guiarte al arrepentimiento de tus pecados. Si Dios está tardando y te está permitiendo cosas, es simple. Dios no es tonto. Muchas personas lo tratan a Dios de por ser bueno tenemos el sinónimo de tontos. Y nos pasa a veces los evangélicos. Sos evangélico, tenés que ser tonto, tenés que permitir todo, tenés que dejarte pisotear, tenés que ser el mejor de todos. Ser bueno no es ser tonto. Ser bueno es esperar a que la persona cambie. Y que ese amor que Dios tiene, la palabra benignidad quiere decir en el latín una persona que mantiene el bien, que tiene el bien. Pero en el griego quiere decir la esencia del bien de una persona. Quiere decir que la esencia de Dios, el bien de Dios se mantiene simplemente esperando el arrepentimiento. Pero Dios no es que no sabe lo que pasa, no es que permite el pecado, no es que no va a tomar a cuenta lo que se está haciendo. Y el apóstol Pablo le dice, ¿qué crees? Estás abusando de la riqueza de Dios, de su paciencia, de su bondad, de su benignidad, de su longanimidad. Estás abusando. Y cuando te juzgue va a venir tribulación a tu vida. Porque Dios sabe quién hace lo bueno delante de Él y lo justo y quién no. Y cada uno tendrá su recompensa. Meditemos en esta mañana. Si tiene que haber frutos de arrepentimiento en algo en nuestra vida, si es necesario que podamos rever y estamos juzgando a otro y no estamos entendiendo que Dios nos está juzgando con su verdad y que nos tiene la paciencia, el amor y la paz, simplemente por el hecho, no le gusta lo que estamos haciendo a veces, pero está esperando que tengamos arrepentimiento. Hoy es tu oportunidad de poder reflexionar en esta palabra. Y te invito a cerrar tus ojos y a estar meditando que si hay algo en tu corazón que tengas que arrepentirte, no juzgues a otro. Más bien examina tu corazón y puedas disfrutar de esta riqueza de Dios que te va a guiar al arrepentimiento y a la bondad y a la bendición que es tener a Dios en todas las cosas. Meditemos. Quiero continuar. Yo pensaba que
Si ayer era un partido de fútbol, fue uno de mis días malos de jugar, ¿no? Pero vamos a ver si puedo traer y seguir hablando de lo que estaba trayendo en el día de ayer. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, el versículo 43 al 45, el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El versículo 45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Repitamos conmigo: el hombre bueno. ¿Sí? El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y luego tenemos esa porción que todos tenemos en la memoria, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor comienza a hablar, y yo quería ir trabajando sobre este relato que lo hemos tenido o lo hemos identificado de una manera superficial, a ver si podemos introducirnos un poco más y hablar acerca del corazón del hombre, y no en el sentido físico o biológico, medicinal, donde el corazón sería el músculo que late y produce el movimiento sanguíneo y el cual nos permite mantenernos con vida, sino en el sentido de que para el aspecto físico, almático, el corazón es el lugar allí de las decisiones, de las emociones, de los deseos. Entonces, la Escritura nos dice que de la abundancia de lo que habla esa boca es de lo que está recepcionado en ese corazón. En el día de ayer utilizamos el relato de Proverbios capítulo 4 porque quiero introducirlo como en un enfoque diferente a esa mentalidad que tenemos de ver este relato bíblico de Lucas desde una perspectiva superficial, si podemos introducirnos más. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, debería ser la atención predominante en nosotros de cuidar y guardar nuestro corazón y ser cuidadoso y atendido con nuestro corazón. En el día de ayer yo comencé a hablar acerca de la palabra como agua, en el sentido de que la figura tipológica en las Escrituras nos habla de que muchas veces la figura de agua tiene que ver con palabra, con la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús le habla a Nicodemo y le dice: necesitas nacer del Espíritu y del agua, también hace una referencia de la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando Pedro tiene ese diálogo con el Señor le dice: Pedro, ya estás limpio por la palabra que te he hablado. Entonces, la palabra es como el agua que produce esa limpieza. Entonces, la tipología de agua y palabra es consistente en la palabra del Señor. Y así podríamos decir, porque Pedro en las cartas también habla acerca del agua de la palabra. ¿Y por qué estoy hablando de corazón? Porque quiero ir edificando para que usted tenga una perspectiva más clara. En el libro de Mateo y en los otros evangelios como Lucas, se nos hace referencia
a la parábola del sembrador. Y la figura de la parábola del sembrador es que una persona comenzó, un sembrador, un granjero, empezó a tirar semilla y nos dice 4 tipos de terreno. Nos dice junto al camino, entre pedregales, cardos y espinos y buena tierra. A ver, diga conmigo, buena tierra. Bueno, cardos y espinos habla de que son las cosas de este mundo que ahogan la palabra. La buena tierra es la tierra que captura la semilla. Pero los 4 tipos de terreno no hacen referencia. La semilla es la palabra de Dios y el terreno son nuestros corazones. O sea, sígame con la tipología. La palabra es agua, nuestros corazones es un terreno. Porque ahí la figura es que hay 4 tipos de terreno, entre pedregales, entre camino, junto al camino, entre cardos y espinos y buena tierra. 4 tipos de terreno, 4 diferentes corazones. La que sale entre pedregales dice que crece pronto, no tiene raíz porque creció y tuvo una vigencia muy superficial. Se desarrolló y se murió. La de cardos y espinos la ahogan. La otra que estaba entre caminos, las aves del cielo vienen y se la comen. No capturó la tierra la palabra. Entonces, los corazones es una figura bien gráfica, bien clara de un terreno. Entonces, un terreno, una tierra, un campo, unas hectáreas, para que sea productiva, necesita algo como el agua, es fundamental para la producción de ese campo. He tenido la oportunidad, la primera vez que lo crucé me llamó la atención porque siempre en mi ignorancia, en mi juventud tenía la idea de una Argentina fructífera porque conocía La Pampa, conocía zonas productoras como Santa Fe, Rosario, hacia el lado de Entre Ríos, Córdoba, y yo creí que toda la Argentina era así. Cuando crucé lo que llamamos el desierto entre Santa Rosa, La Pampa y en General Hacha hacia la provincia de Río Negro, me di cuenta lo inmenso que es ese desierto y que nosotros como nación tenemos esa porción de tierra bien desértica. En Chile hay uno de los desiertos más tremendos, aunque Sahara es el más grande, pero el desierto de Atacama es muy árido, casi. ¿Y qué lo hace tan árido? No llueve, no hay casi caída de agua en un año. Es muy poca el agua que viene sobre ese desierto. Lo mismo sucede cuando La Pampa, usted comienza a ver cómo cambian los campos y se van tornando de una manera diferente porque se va la parte donde va entrando a mayor sequía. ¿Y cómo es que esos campos se tornan así? Porque no están recibiendo agua. Y sigamos con la tipología. Si un campo, si un corazón no recibe el agua de la palabra de Dios, ese campo, ese corazón, indiscutiblemente va a comenzar a secarse o a tornarse árido. Como consecuencia, va a producir otro tipo de cultivo. Y si cada vez profundizamos más la escasez o la frecuencia de una lluvia y de un alimento del agua, eso va a hacerse más extensible todavía. Y eso va a producir un desierto. Entonces, para seguir trabajando sobre este pensamiento, si un corazón está desértico, no hay productividad. Y lo que puede salir de ese desierto son cardos y espinos. Es imposible que produzca si no tiene agua. Si un corazón no está recibiendo la palabra, vayamos al relato, el hombre bueno del buen tesoro. Ahora, como no ha sido cuidadoso, porque la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Es fundamental el cuidado de la vida y es una responsabilidad nuestra el poder regar nuestra vida con la palabra de Dios. Por eso Pablo, haciendo referencia a la iglesia, y les habla de aquellos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y Pablo dice, yo planté, Apolo regó. La figura de que uno pone la semilla y es necesaria esa semilla regarla para que comience a producir y a generar. Entonces, ¿cómo un corazón empieza a producir malas cosas? Porque hubo un proceso de falta de riego. Entonces lo que sale de la boca son cardos y espinos. ¿Y qué nos dice Génesis? Porque para seguir hablando sobre este tema, tenemos que ir a los principios de ley de siembra y cosecha. Génesis nos dice que cada semilla produce según su género, según su especie. Dice que ese es el ciclo de la siembra y de cómo la ley divina que Dios le dio orden a que va a producir cada semilla según su especie y según su género. Y es la manera en la cual va a producir. Entonces, si nosotros tomamos que el corazón es un terreno y que Proverbio nos dice, sobre todo, la responsabilidad principal nuestra es que nuestro corazón, que el cual mana la vida, debe ser cuidado, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Nosotros avanzamos un poquito más y nos vamos en Proverbio a leyes de la siembra y la cosecha. Nos dice en Proverbios capítulo 20, versículo 4, dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Entonces, una persona que comienza con una pereza espiritual, porque lo estoy hablando todo, más que usted lea relato, no lo mire solamente con un enfoque literal y humano, usted tiene que leerlo y entenderlo en el otro plano, el revelacional. El perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. O sea, el ciclo es, por ejemplo, yo no sé bien los ciclos de cosecha, pero hasta hace poco se estaban levantando parte de la cosecha de trigo, según algo que escuché así en un informe de un comentario con respecto al cereal. Para levantar esa cosecha, y faltaban parte de la zona de la provincia de Santa Fe, tiene que haberse cumplido el ciclo de la siembra. Entonces, si no se siembra, se va a cortar el ciclo en el cual no va a haber cosecha. Y el problema no es solamente que no hay cosecha, sino que el ciclo se comienza a cortar y no va a tener o para vender o para sustento. Y una persona que dice así, el perezoso a causa del invierno, no, hace mucho frío, no, está nevando, no, cayó una helada. Dice, no hará a causa de ciertos movimientos climatológicos, puede ser invierno o verano, mucho calor. ¿Cuál es el otro recurso? Va a pedir. En la siega dice, y no hallará. ¿Sí? Va a pedir y no dice que va a encontrar, no va a hallar. El capítulo 24 de Proverbio, en el versículo 30, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña, el viñedo del hombre falto de entendimiento. ¿Cuál es el principio del entendimiento? El temor de Dios. El conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Pasé junto al campo de un hombre perezoso. Un corazón perezoso y junto a la viña del hombre falto de temor de Dios, de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido ¿qué? Espinos. Si no recibe agua, si no se la ara,
si no se la prepara, si no se le pasan los discos y se la da vuelta, si no se hace el barbecho para la productividad de ese terreno, la tierra produce por sí sola espinos, ¿sí? Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba como ya destruida. La cerca le pone límite a la administración del campo, pero le pone límite al acceso de pronto de los agentes contrarios. Un animal que pueda venir, introducirse en el campo y dañar lo que se ha sembrado o comérselo. Le pone límite a los ataques de diferentes formas que pueden venir y dañar esa viña y dañar ese campo y la cosecha y los productos que están siendo sembrados. Ahora, aún a esto, con lo que venimos diciendo en el Evangelio, que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces quiere buscar bueno, pero lo que tiene adentro es cardo y ortiga. ¿Y por qué hay cardos y ortiga? Porque ese cardo y ortiga es parte de la maldición que está escrito en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice: ahora la tierra, por la causa tuya o por tu causa, la tierra es maldita y produce cardos y espinos. La tierra por sí sola, un campo, un terreno que no se lo labra, que no se lo trabaja, que no se le siembra, va a producir genéticamente maldición. Entonces aquel que no tiene un cuidado sobre su corazón, porque sobre todo y todo lo que poseemos, tenemos o somos, hay que guardar el corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, si la cerca que tendría que decir los muros espirituales, que acá mi esposa trajo una revelación hace un año poderosa, si los muros están caídos por causa de la pereza espiritual, por causa de no ser atento a las cosas espirituales, eso va a permitir que cualquier agente, que cualquier enemigo, que cualquier ladrón tenga acceso y derecho a ese terreno, porque Proverbio te lo dice. Proverbio te dice que el terreno del perezoso, el campo del perezoso, tenía su cerca derribada. No tenía los cercos de protección. Y es la tarea que Dios nos ha encomendado. Sobre toda cosa guardada, este es un principio que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Entonces, ¿por qué de pronto una persona esboza expresiones o agresiva o reclamando o demandando ciertas cosas? Dice ahí, porque no sembró, va a buscar y no va a hallar. No lo va a encontrar. Y no es que no hay para darle, es que está en el orden incorrecto. Está operando incorrectamente. Entonces, de ese momento, empieza ese corazón a emitir y a hablar de una manera donde saca malas cosas. Pero es que ese corazón no ha sido guardado. Y ahí es el fundamento del sustento o el soporte en el cual esa vida es sostenida. Entonces no ha sido regada, no se le riega con la palabra no tiene lugar, esa aridez que está en ese corazón, esa aspereza que está en ese corazón. Entonces ese corazón no tiene producción y no hay existencia de vida. En el desierto usted no va a encontrar vaca, en el desierto usted no va a encontrar cría de caballo, en el desierto usted no va a encontrar oveja. En el desierto, en algunos pequeños sectores del comienzo del desierto puede ser que haya alguna víbora. Pero la propia Biblia te dice que Israel cruzó un desierto bien árido donde lo único que había muerte. Lo único que había muerte. No hay ni insectos en todo el desierto. Porque no hay sustentabilidad de vida. Por la ausencia del agua. Simple y sencillo.
por la ausencia del agua. La ausencia de la palabra va a mostrar campos abandonados, terrenos no labrados, no atendidos, terrenos donde esa persona usted le dice, mira, cuídate de esto, no hagas esto, no pasa nada. La cerca, los límites, los órdenes de administración no los tiene, está todo derribado. Se puede pasar de un lado hacia otro, no sabe cuáles son sus límites. Hice esto y no sabía que no se podía. Hice tal cosa, le sucedió tal otra. Porque los límites están todos caídos. Como dice aquí, dice, su cerca estaba ya destruida. El versículo 32 dice, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Mire cómo trabaja el perezoso. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir. Así vendrá como caminante, ¿sí?, tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué es un hombre armado? Un hombre con un arma puede venir y apropiarse, pero como se instala, es un hombre armado que se te instaló y no lo podés mover porque ese porta arma, te amedrenta. Por eso personas que se encuentran en ciertas situaciones como esta, les cuesta salir porque han quebrado el ciclo y hay que volver al ciclo. Regar tu vida con la palabra de Dios, regar tu vida, ese corazón, recibir la palabra de Dios como la preciosa semilla, como el agua, seguir regando. Cuando la Escritura dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, tu fundamento, tus raíces, de donde usted sustrae los alimentos y los minerales necesarios para una vida, es a través del río de la palabra del Señor. Jesús dijo, de tu interior correrán esos ríos de palabra viva, de agua viva. Del agua de vida del Señor tiene que fluir. Pero si no se lo ha cuidado, no se lo ha labrado, no se lo ha regado, no lleva agua, automáticamente eso se va a tornar desierto. Y en el desierto no hay vida. No hay vida en el desierto. Israel pasó en el desierto con la protección de Dios, nube y fuego. Fuego le daba calor, nube lo cubría del sol abrasador. Solamente sales con la protección de Dios. Así que es fundamental que nosotros comprendamos la importancia que es. Y no recordar simplemente este relato, que del buen tesoro se saca buenas cosas y del mal tesoro del corazón se sacan malas cosas. Es que ese corazón debe ser atendido y comprendido desde los principios y el orden correcto que Dios ha establecido, que Dios tiene para nosotros, en el cual nosotros debemos ser fundados. Con esto termino. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios 10, 4. Juan dice, y aquel verbo que estaba con Dios fue hecho carne, ¿sí? Ese verbo, la palabra, fue hecho carne y ese verbo era Dios. Necesitamos comer ese verbo, comer esa palabra, alimentarnos de esa palabra. En el libro lo voy a leer del versículo 1. El versículo 1 del capítulo 10 de 1 Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube,
y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Necesitamos comer a Cristo, el verbo, la palabra. La otra tipología que traté de hablar ayer es que Cristo es la roca eterna. El versículo siguiente dice, y todos bebieron la misma, ¿qué? Bebida espiritual. ¿Cuál era la bebida que ellos tomaban? No era ni Coca-Cola, ni cerveza, ni champán. Era agua, la misma agua espiritual, porque todos bebían la misma bebida espiritual. En el desierto no había que podías ir al chino, podías comprar, no, todos tenían la misma alimento, maná y agua. Y dice, porque todos bebían, ¿de qué? De la roca, una roca que larga agua, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dos cosas que nos pueden golpear bien directo: una roca que camine, se mueva, y una roca que produzca agua. Vamos de vuelta, aquí dice que lo seguía, y nos dice que la roca es Cristo. ¿Cómo hubo vida en ellos? Porque bebieron y comieron esto. ¿Cómo hay vida en nosotros? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es nuestra responsabilidad beber de la palabra, alimentarnos de la palabra, y que la palabra Cristo sea el soporte, sea lo que le da consistencia, sea lo que le da firmeza a una vida establecida, no en un beneficio momentáneo, no en que estoy obteniendo algo que estaba buscando y me produce deleite, no, parado y fundado sobre la roca eterna que se llama Cristo Jesús. Ayer hice alusión a la figura de cuando Jesús habla de dos cimientos, de una casa sobre la roca y una casa sobre la arena. Y la manera es edificando sobre la roca es Cristo, Cristo es la palabra, Cristo es la piedra que desecharon los que tenían la capacidad para construir, pero construyeron de cualquier manera. Pero hoy, si nosotros, la luz vino a nuestra vida, cargamos y tomamos de esa agua y alimentamos este terreno, nuestro corazón, vas a sacar buen tesoro, porque el propio terreno produce vida y va a emitir vida y va a traer vida. En él está la vida, y la vida es la luz de los hombres, en él. Así que necesitamos más de él en nosotros para que la vida de él sea manifestada a través de nosotros. Incline su cabeza. Padre, te pido en esta hora poder, Dios mío, traer claridad y ser preciso y claro en las figuras y en las revelaciones bíblicas, y poder edificar esta casa espiritual que me has dado a administrar, estos hijos, estos hombres y mujeres, sobre los principios eternos, Dios mío, y que cada uno sea edificado como templo santo, agradable al Señor, como ese edificio agradable que le rinde culto, el sacrificio vivo al Padre Celestial. Señor, que en esta hora fluya esta agua de vida y comience a regar y a regar y a regar y a inundar y a llenar. Y si había algún área árida que ya estaba produciendo algunos
síntomas de resquemor. Señor, reciba el agua, reciba y sea restaurada, sea unida nuevamente, sea productiva nuevamente, a causa del agua de la palabra de Dios, trayendo para esa vida. Señor, que más y más de tu favor, de tu poder, de tu persona, de tu espíritu, de tu gracia sea sobre cada uno de ellos, y reciba más y más y más y más y más de esta agua viva que brota de la roca eterna, y que de tu interior corran los ríos que salpiquen a vecinos, amigos y compañeros con vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón, decile: Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice: sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar comenzá a decirle: Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenaste este lugar, derramando tu amor me
llene hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder nos llene hoy. Venga tu reino, que se haga aquí, y que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder nos llene hoy. Venga tu reino, que se haga aquí, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Llénanos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu amor, el amor que quita todo temor. Oh, llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, la atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó, tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está